Ok, este sería el último clip de la semana y aquí vamos a ver una aplicación ya más real de mi propiedad de integral. Vamos a considerar lo siguiente. Tenemos ahora un circuito RC. Este circuito RC yo le pongo una fuente constante de voltaje. Aquí le he puesto una señal senoidal, pero mejor la quitamos y decimos que le estoy poniendo voltaje constante. Desde menos infinito, desde hace mucho tiempo que le empecé a poner voltaje constante y luego quiero evaluar qué es lo que sucede cuando se lo quito y pongo en corto las terminales de entrada de mi circuito RC. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos de un circuito RC, es que tiene un comportamiento transitorio cuando se le aplica voltaje, en donde el capacitor poco a poco se empieza a cargar al voltaje de la fuente. Si yo evalúo qué es lo que pasa, y también se puede hacer con esta técnica, ok, parece que todo está bien. Si yo evalúo qué es lo que pasa cuando le pongo voltaje en el circuito RC, pues puedo ver que en el voltaje del capacitor pues se empieza a incrementar y tiende lentamente hacia el voltaje de la fuente. De hecho, cuando el voltaje del capacitor eh, está muy cerca del voltaje de la fuente, ya la corriente dejó de circular. Ok, entonces como yo le puse mi voltaje en el menos infinito, yo voy a asumir que ahorita en el tiempo igual a cero, de hecho mi capacitor ya está igualado al voltaje de la fuente. Y ahora quiero ver qué pasa cuando le quito la fuente y pongo estas terminales en corto. Entonces, como sabemos, el voltaje en las terminales de un capacitor es igual a 1 sobre C por el acumulado de la corriente. Es el acumulado de la corriente, el acumulado de las cargas, por esta constante de proporcionalidad. Entonces, mi condición inicial, el voltaje que yo tendría en mi capacitor en el tiempo 0 menos, pues sería toda la corriente que circuló desde menos infinito hasta 0 menos, también multiplicada por este factor de escalamiento. Y eso tiene que ser, como es el voltaje del capacitor, tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Dijimos que así era como lo vamos a esperar. Si tuviéramos cualquier otra condición inicial, también se puede tomar en cuenta. Yo podría decir, ¿sabes qué? Yo puse las terminales en corto cuando de hecho tenían en las terminales de mi capacitor la mitad del voltaje de la fuente. También se puede. Y aquí consideraríamos Vm sobre 2. Es igual, también se puede considerar cualquier otra condición inicial. Ok, entonces ya conociendo esto, voy a plantear la ecuación íntegro diferencial que modela mi circuito RC. Esto se puede obtener fácilmente haciendo sumatoria de voltajes. Entonces, digamos que yo considero la fuente, considero la caída de voltaje en la resistencia y dt por R más el voltaje en las terminales de mi capacitor. Acuérdense de considerar la convención pasiva de signos en estos elementos, en la resistencia del capacitor. Y yo voy a decir, ¿sabes qué? Nada más que yo necesito que esta ecuación diferencial modele, como le voy a sacar la transformada de Laplace, necesito que modele mi circuito para los tiempos mayores o iguales a 0. Entonces en este caso, este voltaje ya sale volando, porque no voy a tener voltaje, o de hecho no va a tener ninguna caída de voltaje en esas terminales, las pongo en corto. Entonces quitamos este término y decimos que el voltaje de la fuente va a ser igual a 0 para tiempos mayores o iguales a 0. Ahora sí, sacamos la transformada de Laplace de lo que está aquí. Bueno, pues R es una constante, entonces solamente nos queda la transformada de Laplace de IDT, que es IDS. Esa es una constante. Podría sacarla, vamos a decir que la sacamos de la transformada de la integral de la corriente. Entonces aquí es donde tenemos que aplicar nuestra propiedad. Acuérdense que es la transformada de la función antes de integrar sobre S, y aquí ya lo tenemos, más también el factor 1 sobre S que multiplica a mi condición inicial, que sería el acumulado hasta 0 menos. Ahora este factor 1 sobre C pues afecta a los dos términos, también lo tendría aquí incluido y me doy cuenta que esto que está aquí pues es fácilmente identificado como el voltaje de mi fuente. Aquí apareció nuevamente, pero apareció porque mi capacitor tenía ese voltaje en tiempo igual a 0.
Entonces esto es nada más Vm sobre S. Entonces aquí tengo Vm sobre S, aquí tengo dos términos que involucran corriente. Los agrupo, paso la Vm sobre S para acá. Aquí trato de formar una función racional para que sea más fácil despejar. Entonces paso lo que está arriba dividiendo, lo que está abajo multiplicando. Pum, y tengo ya finalmente la solución de mi corriente en aluminio de la S. Fue sencillo encontrar esta solución en aluminio de la S. Ahora nada más para encontrar cómo es la corriente en aluminio del tiempo, pues aplico la transformada inversa. Entonces la transformada inversa de I de S es muy sencilla. Nos podemos dar cuenta que esta es una función exponencial donde el exponente debería ser menos 1 sobre RC y multiplicado por este factor de escalamiento. Entonces saco esta constante y pongo E a la menos T sobre RC para tiempos mayores o iguales a 0. Y esta es la forma en la que evoluciona mi corriente. Se pueden dar cuenta, para el tiempo exactamente igual a 0, pues esta estaría, este sería un 1, ¿no? Para t igual a 0 esto sería un 1 y me quedaría que mi corriente sería el voltaje de la fuente dividido entre la resistencia. De aquí nos podemos dar cuenta que al poner esas terminales en corto, de hecho la corriente va a empezar a circular de esta manera, dado que el capacitor está cargado y se empieza a descargar a través de la resistencia, y lo único que limita esa corriente es la resistencia. Entonces la corriente en el tiempo igual a 0 es el voltaje de la fuente con el que cuenta mi capacitor entre la resistencia. A ese en el tiempo igual a 0. Poco a poco se va a ir descargando, se va a ir eliminando la acumulación de cargas, y la corriente va a tender a 0. Así, a medida que aumenta el tiempo, la corriente tiende a 0 de esta manera. De hecho, sería de abajo para arriba, así, hacia 0. Y aquí tenemos un signo menos que nos indica que la corriente esté circulando en el sentido opuesto en el que la planteamos. Tiene mucho sentido. Si cuando se estaba cargando el capacitor la corriente circula en este sentido, ahora que se descarga el capacitor, de hecho la corriente invierte el sentido. Se empieza a descargar así.